El rosario es un encuentro con Nuestra Señora, es una inmersión en los misterios de la vida de Cristo y merece que lleguemos con el corazón dispuesto, sereno, consciente. Las jaculatorias que voy a compartir sirven exactamente para eso, para crear en nosotros un espacio interior de silencio, de reverencia, de apertura. Hace muchos años, cuando yo todavía era muy joven en el sacerdocio, tuve una experiencia que cambió completamente mi manera de rezar. Yo rezaba el rosario todos los días, pero confieso que muchas veces era una oración apresurada, distraída, mi mente vagaba, mi corazón estaba en otro lugar. Un día, una señora anciana, de una simplicidad conmovedora, me dijo algo que nunca olvidé. Ella me contó que antes de comenzar el rosario, siempre rezaba algunas oraciones breves, jaculatorias, que su madre le había enseñado. Y me dijo: Padre, esas oraciones preparan mi corazón. Es como si encendieran una luz dentro de mí. Después de ellas, consigo rezar de verdad. Me quedé pensando en aquello. ¿Será que yo estaba intentando rezar sin preparar mi interior? ¿Será que estaba exigiendo de la oración algo que yo mismo no estaba dispuesto a dar, que era mi atención plena, mi presencia verdadera? La primera jaculatoria que quiero compartir es simple y profunda. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Esta es una oración antigua, extraída de los Salmos, que la Iglesia reza al inicio de cada liturgia de las horas. ¿Y por qué es tan importante? Porque reconoce algo esencial, que no somos nosotros quienes oramos por nuestra propia fuerza. Es Dios quien nos concede la gracia de orar. Es Él quien abre nuestros labios, quien hace verdadera nuestra oración. Cuando decimos esta jaculatoria antes del rosario, estamos reconociendo nuestra pobreza, nuestra necesidad de Dios. Estamos diciendo: Señor, sin ti mis palabras son vacías. Abre tú mis labios para que yo pueda alabarte de verdad. Es un acto de humildad, de confianza, de abandono. Y esa disposición interior transforma completamente la oración. Piensen por un momento, ¿cuántas veces intentamos orar con nuestras propias fuerzas? Como si la oración fuera un esfuerzo puramente humano. Queremos sentir, queremos experimentar, queremos resultados inmediatos. Y cuando nada de eso sucede, nos frustramos, desanimamos. Pero la verdad es que la oración es ante todo un don. Es Dios quien viene a nuestro encuentro. Nosotros solo abrimos la puerta, solo decimos sí, y esta primera jaculatoria nos coloca en esa actitud de apertura. No estamos exigiendo nada, no estamos buscando sensaciones, solo pedimos que Dios nos conceda la gracia de orar bien. Y cuando rezamos así, con esa humildad, algo cambia en nosotros. El corazón se aquieta, la ansiedad disminuye y comenzamos a orar no para sentir algo, sino para estar verdaderamente ante Dios. La segunda jaculatoria es esta: Dios, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Nuevamente una oración de los Salmos llena de verdad humana. ¿Qué reconoce esta oración? Que necesitamos ayuda, que solos no podemos, que nuestra voluntad es débil, nuestra mente es dispersa, nuestro corazón está frecuentemente dividido, y en vez de fingir que todo está bien, en vez de intentar rezar como si fuéramos personas perfectamente concentradas y serenas, decimos la verdad: Señor, te necesito. Sin tu ayuda no puedo ni comenzar. Hay una belleza inmensa en esa honestidad. Dios no necesita que finjamos ser lo que no somos. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y cuando llegamos ante Él con esa sinceridad, Él puede actuar en nosotros. Recuerdo una ocasión en que conversé con un joven que me decía estar desilusionado con la oración. Él intentaba rezar el rosario, pero su mente no paraba de vagar. Se sentía culpable, pensaba que era débil, que no tenía fe suficiente. Y le dije algo que parece simple, pero que cambió su perspectiva. No intentes rezar con tus propias fuerzas. Antes de comenzar, pide ayuda a Dios. Dile que necesitas auxilio.
que tu mente está dispersa, que tu corazón está inquieto, y confía en que Él vendrá en tu socorro. El joven siguió ese consejo y algunas semanas después me buscó nuevamente. Estaba transformado, no porque hubiera alcanzado una concentración perfecta, sino porque había comprendido algo fundamental. La oración no es una conquista nuestra, es una gracia que recibimos. Y cuando pedimos esa gracia con humildad, Dios la concede. La tercera jaculatoria es una de las más bellas y antiguas de la tradición cristiana. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Sí, es el inicio de la propia Ave María, pero rezada sola como una jaculatoria antes del rosario, tiene un poder especial. ¿Por qué? Porque nos coloca inmediatamente en la presencia de Nuestra Señora. Es como si llamáramos a su puerta antes de comenzar a rezar. Es un gesto de cortesía, de cariño, de confianza. Estamos diciendo: María, voy a pasar este tiempo contigo, meditando en los misterios de tu vida y de la vida de tu hijo. Pero antes quiero saludarte, quiero reconocer quién eres, llena de gracia, acompañada por el Señor. Y Nuestra Señora, que es madre, que es tierna, que es acogedora, nos recibe con amor. Hay algo muy hermoso en la espiritualidad mariana que a veces olvidamos. María no es solo alguien a quien pedimos cosas, ella es una compañía, una presencia. Cuando rezamos el rosario no estamos solos, estamos con María a su lado, contemplando con ella los misterios de Cristo. Y cuando comenzamos el rosario saludándola con esta jaculatoria, estamos reconociendo eso. Estamos diciendo: María, quiero estar contigo, quiero aprender de ti, quiero mirar a Cristo con tus ojos, amar con tu corazón, y esa disposición lo cambia todo. El rosario deja de ser una repetición mecánica de palabras y se convierte en un encuentro amoroso, una compañía verdadera. Yo siempre digo a las personas que el rosario es una escuela de contemplación. María nos enseña a mirar a Cristo, a meditar en su vida, a guardar todas las cosas en el corazón como ella hacía. Pero para aprender necesitamos estar presentes. Necesitamos llegar con el corazón abierto, con deseo de aprender, y esta tercera jaculatoria nos coloca exactamente en esa disposición. No es magia, no es superstición, es simplemente reconocer que María es nuestra madre, nuestra maestra, nuestra compañía en este camino de oración. La cuarta jaculatoria quizás sea la más simple de todas, pero no menos poderosa: Jesús, en ti confío. 3 palabras que resumen toda la vida cristiana: confianza, abandono, entrega. Cuando decimos esas palabras antes de comenzar el rosario, estamos haciendo un acto de fe. Estamos diciendo: Señor, no sé qué voy a sentir durante esta oración. No sé si estaré concentrado o distraído. No sé si tendré consuelos o aridez, pero eso no importa, confío en ti. Confío en que esta oración tiene valor, no por mis sentimientos, sino porque es un acto de amor, de obediencia, de fidelidad, y esa confianza libera de la ansiedad de tener que sentir algo, de tener que experimentar algo especial. Libera de la obsesión con resultados inmediatos. ¿Cuántas personas abandonan la oración porque no sienten nada? ¿Cuántas desisten del rosario porque les parece monótono, repetitivo, sin emoción? Y sin embargo, la verdadera oración muchas veces sucede exactamente en esa aparente aridez. San Juan de la Cruz, uno de los grandes maestros de la vida espiritual, decía que Dios muchas veces actúa en nosotros cuando no sentimos nada, cuando todo parece seco, sin vida, porque en esos momentos oramos no por nosotros mismos, no por los consuelos que recibimos, sino por puro amor a Dios. Y ese es el amor más puro, más verdadero. Cuando decimos Jesús, en ti confío antes del rosario, estamos abriéndonos a esa verdad. Estamos diciendo que nuestra oración no depende de nuestros sentimientos, sino de la gracia de Dios. Y eso lo transforma todo. Recuerdo a una señora que conocí hace algunos años. Ella me contó que durante muchos meses rezó el rosario sin sentir absolutamente nada. Se sentía como si estuviera hablando sola, como si sus palabras no llegaran a ningún lugar, y estaba a punto de desistir. Pero un día
decidió hacer un acto de confianza. Antes de cada rosario ella decía: Jesús, en ti confío. Aunque no sienta nada, confío en que esta oración llega a ti, confío en que tiene valor. Y continuó rezando, no por sentir, sino por confiar. Pasaron meses. Y entonces de repente comenzó a percibir cambios en su vida. No cambios espectaculares, no milagros externos, sino cambios interiores. Estaba más paciente, más serena, más capaz de perdonar. Estaba más cerca de Dios sin ni siquiera percibirlo. Y comprendió algo maravilloso. Dios había estado actuando en ella todo ese tiempo, incluso cuando no sentía nada. La oración había transformado su corazón silenciosamente, profundamente. La quinta y última jaculatoria es esta: Espíritu Santo, ilumíname, guíame, fortaléceme. Frecuentemente olvidamos al Espíritu Santo cuando rezamos el rosario. Pensamos en Jesús, pensamos en María, pero el Espíritu Santo queda como olvidado. Y sin embargo, es Él quien nos enseña a orar, es Él quien intercede por nosotros con gemidos inefables, como dice San Pablo. Es Él quien ilumina nuestra inteligencia para comprender los misterios, quien mueve nuestra voluntad para perseverar, quien fortalece nuestro corazón en las dificultades. Cuando invocamos al Espíritu Santo antes del rosario, estamos reconociendo que necesitamos su luz, su fuerza, su presencia. Esta jaculatoria nos coloca en una disposición de docilidad. Ilumíname, porque mi inteligencia es limitada, porque no comprendo los misterios divinos por mis propias fuerzas. Guíame, porque mi voluntad es débil, porque me pierdo fácilmente, porque necesito dirección. Fortaléceme, porque soy frágil, porque desanimo, porque a veces la oración me parece demasiado difícil. Y el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, viene en nuestro auxilio. Él no nos abandona. Él nos acompaña, nos sostiene, nos transforma desde dentro hacia afuera. Hay una verdad profunda que necesitamos comprender. La oración es siempre obra de la Santísima Trinidad. El Padre nos escucha, el Hijo intercede por nosotros, el Espíritu Santo ora en nosotros. No estamos solos, nunca estamos solos cuando oramos. Y cuando comenzamos el rosario invocando al Espíritu Santo, estamos reconociendo esa verdad, estamos abriéndonos a la acción de Dios en nosotros. Y eso cambia completamente la calidad de nuestra oración. Dejamos de ser nosotros intentando hacer algo por nuestras propias fuerzas y nos convertimos en instrumentos dóciles en las manos de Dios. Ahora, mis queridos amigos, ustedes pueden estar preguntándose, pero ¿por qué estas 5 jaculatorias? ¿Por qué no otras? ¿Será que son mágicas? ¿Será que tienen algún poder especial en sí mismas? Déjenme ser muy claro, no hay nada de mágico aquí. No estamos hablando de fórmulas secretas que garantizan resultados. Estamos hablando de disposiciones interiores. Cada una de estas jaculatorias prepara nuestro corazón de una manera específica. La primera nos coloca en la humildad de reconocer que no podemos orar por nosotros mismos. La segunda nos hace pedir ayuda con sinceridad. La tercera nos coloca en la presencia amorosa de María. La cuarta nos lleva a confiar, abandonarnos. La quinta nos abre a la acción del Espíritu Santo. Juntas, estas 5 jaculatorias crean en nosotros un espacio interior de serenidad, de apertura, de docilidad. Y es en ese espacio donde la oración puede suceder verdaderamente. Pero hay algo más que necesito decir. Estas jaculatorias no son obligatorias, no son una condición para que el rosario sea válido. Ustedes pueden rezar el rosario sin ellas y Dios los escuchará de la misma forma. Lo que estoy proponiendo es simplemente un camino, una ayuda, una manera de preparar el corazón. Algunos de ustedes quizás ya tengan otras oraciones breves que los ayudan a entrar en oración. Perfecto. Continúen usándolas. Lo importante no es seguir una fórmula rígida, sino preparar el corazón. Lo importante es llegar a la oración con conciencia, con presencia, con deseo verdadero de encontrar a Dios. Y aquí toco un punto que me parece fundamental. Vivimos en una época de mucha ansiedad, de mucho ruido interior.
Nuestra mente está constantemente dispersa, saltando de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, y cuando intentamos orar, toda esa agitación viene con nosotros. Es natural, es humano, pero la oración exige un mínimo de silencio interior, un mínimo de serenidad. ¿Y cómo conseguir eso? No es fácil. No podemos simplemente apretar un botón y calmar la mente, pero podemos crear condiciones, podemos hacer gestos concretos que ayudan. Y rezar estas jaculatorias antes del rosario es uno de esos gestos. Es como si estuviéramos diciendo a nuestra mente, a nuestro corazón: ahora vamos a parar, ahora vamos a aquietarnos, ahora vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Y poco a poco, con la repetición, con la práctica, estas jaculatorias van creando en nosotros un hábito de recogimiento, una capacidad de entrar rápidamente en oración. Hay una imagen que me gusta mucho usar. Imaginen una casa con muchas ventanas abiertas, con viento entrando por todos lados, con papeles volando, con ruido. Así está nuestro interior muchas veces, agitado, disperso, lleno de ruido. Y la oración es como cerrar esas ventanas una por una hasta que el ambiente quede silencioso, recogido, sereno. Cada una de estas jaculatorias cierra una ventana. La primera cierra la ventana de la autosuficiencia. La segunda cierra la ventana de la soledad. La tercera cierra la ventana de la indiferencia. La cuarta cierra la ventana de la desconfianza. La quinta cierra la ventana de la obstinación. Y cuando todas esas ventanas están cerradas, cuando el interior está recogido, entonces podemos orar verdaderamente. Entonces podemos estar presentes ante Dios, ante Nuestra Señora. Pero quiero insistir en algo: no se trata de técnica, no se trata de método psicológico, se trata de fe. Estas jaculatorias son oraciones, son actos de fe, de esperanza, de amor, y lo que las hace eficaces no es su perfección formal, sino la sinceridad con que las rezamos. Ustedes pueden decir estas 5 jaculatorias en menos de un minuto, pero si las dicen con el corazón, si realmente piden a Dios que abra sus labios, que venga en su auxilio, si realmente saludan a María, si realmente confían en Jesús, si realmente invocan al Espíritu Santo, entonces esas palabras breves tendrán un poder inmenso. Porque no son solo palabras, son movimientos del corazón, son gestos de amor. Y ahora permítanme hablar de algo que observo frecuentemente y que me preocupa. Muchas personas quieren resultados inmediatos de la oración, quieren sentir algo, experimentar algo, recibir algo, y cuando eso no sucede rápidamente desaniman. Dicen que la oración no funciona, que Dios no los escucha, que rezar no sirve, pero la verdad es que la oración no es una máquina de resultados. La oración es una relación y las relaciones llevan tiempo, exigen paciencia, exigen fidelidad. Cuando ustedes comienzan a rezar estas jaculatorias antes del rosario, no esperen que el primer día todo cambie. Quizás el primer día todavía estén distraídos, quizás todavía sientan la mente agitada, pero no desanimen, continúen, sean fieles, porque la oración, como todo en la vida espiritual, es un camino y el camino se hace caminando. Recuerdo una conversación que tuve con una madre de familia que estaba muy desanimada con su vida de oración. Ella me decía que intentaba rezar el rosario todos los días, pero que nunca conseguía concentrarse. Sus hijos pequeños la interrumpían, sus preocupaciones la asaltaban, su mente vagaba constantemente y se sentía culpable, frustrada. Yo le dije algo que quizás la sorprendió: continúa rezando, aunque distraída, aunque interrumpida, aunque sin sentir nada, porque Dios ve tu corazón, Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu fidelidad, y eso tiene un valor inmenso, aunque no lo percibas. Y le sugerí que comenzara usando estas jaculatorias como una forma de preparar su corazón a pesar de las distracciones. Ella siguió el consejo y meses después me buscó nuevamente.
No me dijo que ahora rezaba perfectamente, sin distracciones, pero me dijo algo más importante: Padre, aprendí a orar con mis distracciones. Aprendí que Dios me acepta como soy, con mi mente dispersa, con mis preocupaciones, y eso me liberó. Ahora rezo con paz, incluso cuando estoy distraída. Esa es una lección fundamental. La oración no exige perfección, exige sinceridad, exige fidelidad, exige amor. Y cuando rezamos estas jaculatorias antes del rosario, no estamos buscando una perfección imposible. Estamos simplemente diciendo a Dios: aquí estoy, con todas mis limitaciones, con toda mi fragilidad, pero quiero estar contigo, ayúdame. Y Dios, que es infinitamente misericordioso, nos acoge como somos y nos transforma poco a poco, en su tiempo, a su manera. Hay también algo que quisiera abordar, algo que tiene que ver con la ley de atracción de la que tanto se habla hoy en día. Muchas personas piensan que la oración funciona como la ley de atracción: pides, visualizas, atraes y aplican eso al rosario. Rezan pidiendo cosas, esperando que se manifiesten, como si la oración fuera un pedido al universo. Pero la oración cristiana es algo completamente diferente. No es sobre atraer cosas, es sobre encontrar a Dios. Es sobre conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es sobre transformar nuestro corazón. Cuando rezamos el rosario con estas jaculatorias, no estamos intentando manipular a Dios para que nos dé lo que queremos. Estamos abriéndonos para que Dios nos dé lo que necesitamos. Y frecuentemente lo que necesitamos no es lo que queremos. Esto puede parecer duro, pero es liberador. Porque cuando comprendemos que la oración no es sobre conseguir cosas, sino sobre encontrar a Dios, dejamos de estar ansiosos con resultados. Dejamos de medir la eficacia de la oración por los bienes que recibimos y comenzamos a medir por la paz que experimentamos, por la transformación interior que percibimos, por la aproximación a Dios que sentimos. Estas 5 jaculatorias nos ayudan exactamente en eso. Nos sacan de la mentalidad de pedir y recibir y nos colocan en la mentalidad de abrirse y acoger. No estamos exigiendo nada de Dios, estamos colocándonos en sus manos. Y esa es la verdadera oración. Déjenme dar un ejemplo concreto. Imaginen a alguien que reza el rosario pidiendo un empleo. Es un pedido legítimo. Dios se preocupa por nuestras necesidades materiales. Pero si esa persona reza como quien hace un pedido al universo, esperando que el empleo aparezca mágicamente, probablemente quedará frustrada, porque la oración no funciona así. Pero si esa persona reza el rosario preparando primero su corazón con estas jaculatorias, si reconoce su necesidad de Dios, si pide ayuda, si confía, si se abre al Espíritu Santo, entonces algo diferente sucede. No está solo pidiendo un empleo, está colocándose en las manos de Dios. Está diciendo: Señor, necesito trabajo, pero más que eso te necesito a ti, confío en tu providencia, hágase tu voluntad. Y esa disposición lo cambia todo. Porque incluso si el empleo demora en aparecer, esa persona está en paz, está confiando, está creciendo espiritualmente. Y cuando el empleo venga, o cuando venga otra cosa aún mejor que Dios tiene preparada, sabrá reconocer la mano de Dios. Eso me lleva a otro punto importante. Las jaculatorias que compartí no son para pedir cosas, son para preparar el corazón. Pero alguien podría preguntar: ¿y el rosario en sí? ¿No podemos pedir cosas en el rosario? Claro que sí. El rosario es una oración poderosísima de intercesión. María intercede por nosotros. Podemos y debemos presentar nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, pero el orden es importante. Primero preparamos el corazón. Primero nos colocamos en la presencia de Dios con humildad, confianza, apertura, y entonces dentro de esa disposición interior presentamos nuestros pedidos. Y ahí sí, nuestros pedidos son verdaderamente oraciones, no simples deseos egoístas. ¿Saben qué sucede cuando rezamos así? Sucede que frecuentemente nuestros pedidos cambian. Comenzamos pidiendo una cosa y a lo largo del rosario, al meditar en los misterios, al estar en la presencia de Dios y de Nuestra Señora,
percibimos que lo que realmente necesitamos es otra cosa. O percibimos que nuestro pedido estaba cargado de ansiedad, de miedo, de desconfianza, y poco a poco la oración purifica nuestro deseo, purifica nuestra intención. Y terminamos el rosario no necesariamente con la certeza de que vamos a recibir lo que pedimos, sino con la paz de saber que Dios cuida de nosotros, que Él sabe lo que es mejor, que podemos confiar. Hay un pasaje del Evangelio que me toca profundamente, es cuando Jesús en el huerto de los olivos ora al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración perfecta. Jesús presenta su deseo, su angustia, su sufrimiento, pero al mismo tiempo confía en el Padre, se abandona y acepta la voluntad de Dios, aunque sea dolorosa. Cuando rezamos el rosario con estas jaculatorias, estamos aprendiendo esa oración, estamos aprendiendo a presentar nuestros deseos, pero también a abandonarlos en las manos de Dios. Estamos aprendiendo a confiar, y esa es la verdadera transformación que la oración opera en nosotros. Mis queridos amigos, voy a contarles algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en que yo rezaba mucho, pedía mucho, pero sentía que mi oración no era escuchada. Tenía intenciones muy concretas, muy importantes para mí, y nada sucedía. Me sentía frustrado, desanimado, y un día, en un momento de oración muy sincero, casi desesperado, le dije a Dios algo así: Señor, no sé qué hacer más. Estoy cansado de pedir y no recibir. Estoy cansado de rezar y no sentir nada. Pero voy a continuar, no porque espere algo, sino porque te amo. Voy a continuar orando, no para conseguir cosas, sino para estar contigo. Y fue en ese momento, en ese abandono, que algo cambió profundamente en mí. No recibí inmediatamente lo que estaba pidiendo, pero recibí algo mucho más valioso: paz interior, confianza, certeza de que Dios estaba conmigo, incluso cuando no sentía su presencia. Y con el tiempo fui percibiendo que Dios había estado respondiendo mis oraciones todo el tiempo, pero no de la manera que yo esperaba. Me estaba transformando, me estaba enseñando a confiar, me estaba aproximando a Él. Estas 5 jaculatorias que compartí hoy son un camino para esa transformación. No son fórmulas mágicas, son invitaciones a la confianza, a la humildad, a la apertura. Cuando dicen: Señor, abre mis labios, están reconociendo que no pueden orar solos. Cuando dicen: Dios, ven en mi auxilio, están pidiendo ayuda con sinceridad. Cuando saludan a María, están colocándose bajo su manto maternal. Cuando dicen: Jesús, en ti confío, están haciendo un acto de fe. Cuando invocan al Espíritu Santo, están abriéndose a la acción de Dios, y todo eso prepara el corazón para una oración verdadera, profunda, transformadora. Y ahora, para terminar, quiero decir algo sobre la perseverancia. La vida de oración no es fácil. Habrá días en que rezarán el rosario con estas jaculatorias y sentirán una paz maravillosa. Habrá días en que no sentirán nada. Habrá días en que estarán tan distraídos que ni recordarán lo que rezaron. Es normal, es humano, pero no desistan. La fidelidad en la oración, incluso en la aridez, incluso en la distracción, tiene un valor inmenso ante Dios. Es como una pareja que está junta hace muchos años. No todos los días son apasionantes. No todos los días hay grandes emociones, pero hay fidelidad, hay compromiso, hay amor verdadero, y es ese amor fiel, perseverante, el que construye algo sólido, algo hermoso, algo eterno. Lo mismo sucede con la oración. No esperen que todos los días sean maravillosos. No esperen que siempre sientan la presencia de Dios de forma tangible, pero sean fieles. Recen todos los días, incluso cuando no apetezca. Usen estas jaculatorias para preparar el corazón, incluso cuando parezca que no están funcionando. Porque Dios ve el corazón, Dios ve el esfuerzo,
y Él recompensa no con emociones, sino con crecimiento interior, con paz, con transformación gradual. Quizás no perciban cambios de un día para otro, pero si miran hacia atrás, después de meses, de años, rezando fielmente, verán que se convirtieron en personas diferentes, más pacientes, más serenas, más capaces de amar, más cercanas a Dios. Queridos amigos, al llegar al final de esta conversación, quiero que sientan no una presión, sino una invitación a experimentar, a intentar, a abrir el corazón. Comiencen hoy. Antes de rezar el rosario, deténganse por un momento, respiren y recen estas 5 jaculatorias con calma, con atención, con sinceridad. Señor, abre mis labios. Dios, ven en mi auxilio. Ave María, llena de gracia, Jesús, en ti confío. Espíritu Santo, ilumíname. Son palabras simples, pero llenas de poder, no porque sean mágicas, sino porque abren el corazón. Y cuando el corazón está abierto, Dios puede entrar. Cuando el corazón está preparado, la oración sucede. Y cuando oramos verdaderamente, somos transformados. No de la noche a la mañana, no con estruendo, sino silenciosamente, profundamente, eternamente. Que Nuestra Señora los acompañe en este camino. Que Jesús sea su paz, que el Espíritu Santo sea su fuerza y que descubran en la fidelidad de la oración diaria la alegría de estar en la presencia de Dios, que es el único bien que verdaderamente importa, el único que sacia, el único que permanece para siempre. O Claude puede cometer errores, confira siempre las respuestas. Hay algo que llevo observando durante años en las personas que nacieron entre 1955 y 1965, algo que no aparece en los libros de psicología ni en los manuales de espiritualidad, pero que se revela en la mirada, en la forma de estar en el mundo, en esa inquietud silenciosa que muchos de ellos cargan sin saber explicar. Es como si llevaran una responsabilidad invisible, un peso que no pidieron, pero que sienten en el pecho cada vez que miran a su alrededor y ven el desorden del mundo. Y no es paranoia, no es exceso de sensibilidad, no es debilidad. Es algo mucho más profundo, es el signo de un alma que vino al mundo con una misión particular, con un propósito que trasciende lo ordinario. Si naciste en esa década y alguna vez te preguntaste por qué siempre sentiste que debías hacer algo importante, por qué nunca lograste conformarte con una vida mediocre, por qué hay en ti una fuerza interior que surge precisamente cuando todo parece desmoronarse, entonces esta palabra es para ti. Porque Dios no actúa por casualidades y tu año de nacimiento no es un dato aleatorio en tu historia. Es una marca espiritual, un sello divino, una señal de que fuiste enviado aquí para algo que el mundo necesitaba y sigue necesitando ahora más que nunca. Cuando hablamos de propósito espiritual, no estamos hablando de destinos escritos en piedra ni de papeles que Dios nos impone como quien entrega una carga. Estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más humano. La disposición interior que cada alma trae consigo, la sensibilidad particular con que cada corazón fue moldeado, la misión que brota no de la obligación, sino de la propia naturaleza de quien somos. Y hay algo singular en las personas nacidas en esa década, algo que no se explica solo por la historia externa del mundo, sino por la historia interna del alma. Fueron años de transición, de cambios profundos, de un mundo que comenzaba a perder ciertas anclas y que necesitaba más que nunca de almas capaces de mantener encendida la llama de la verdad, de la serenidad, de la luz interior. No es que Dios tenga favoritos, no es que esas almas sean mejores o más puras que otras, pero cada generación trae consigo una vocación colectiva, un llamado que se manifiesta de formas diversas, pero que tiene una raíz común. Y esa generación, la que nació entre 1955 y 1965, vino al mundo en un momento en que la humanidad
comenzaba a perder el sentido de lo sagrado, a olvidar la importancia del silencio interior, a cambiar la profundidad por la superficialidad. Y Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, envió almas capaces de recordar, de proteger, de mantener viva la llama de la verdad, incluso cuando el viento de la confusión soplaba fuerte. Tal vez te reconozcas en esto, tal vez desde niño hayas sentido que el mundo no tenía sentido de la forma en que los demás lo veían. Tal vez hayas cargado una tristeza inexplicable, una sensación de que algo estaba fuera de lugar, de que había una verdad escondida que nadie quería ver. Tal vez hayas sido quien siempre percibía los dolores no dichos, quien sentía la tensión silenciosa en una habitación, quien comprendía sin que nadie necesitara explicar. Y tal vez te hayas preguntado por qué cargabas ese peso, por qué no podías simplemente vivir como los demás, despreocupado, ligero, sin esa responsabilidad invisible que nadie te pidió, pero que sientes en el pecho como si fuera tu misión más profunda. Esto no es paranoia, no es exceso de sensibilidad ni debilidad, es un llamado, es la marca de un alma que vino al mundo con una vocación particular, la de ser guardián. Guardián no en el sentido de quien vigila con desconfianza, sino en el sentido de quien protege con amor, de quien mantiene encendida la llama de la verdad, de quien no se deja llevar por la corriente, sino que mantiene los pies firmes en la roca de la fe y la claridad interior. Cada año dentro de esa década trae consigo un matiz particular de ese llamado. No se trata de un horóscopo espiritual ni de una clasificación rígida, sino de una forma de comprender las diferentes maneras en que Dios actúa a través de las almas que Él mismo formó. Es como si cada año fuera un color diferente de la misma luz, una nota diferente de la misma melodía, una expresión particular del mismo amor divino. Los que nacieron en 1955 cargan el don del inicio. Son aquellos que abren caminos donde no había sendero, que dan el primer paso cuando todos están paralizados por el miedo. Su misión no es terminar las cosas, sino comenzarlas. Es aclarar el camino cuando todos están perdidos. Y eso exige un coraje muy particular, porque comenzar es siempre más difícil que continuar. Comenzar es enfrentar lo desconocido sin garantías, es confiar en Dios cuando todo parece incierto. Y esas almas nacieron con esa capacidad, con esa fuerza interior que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la propia fe que Dios plantó en sus corazones. Ya los nacidos en 1956 traen el don del silencio. No el silencio vacío, sino el silencio pleno, aquel que escucha profundamente, que percibe lo que no fue dicho, que siente el dolor escondido detrás de la sonrisa forzada. Son almas que Dios usa para consolar a los que sufren, no con palabras vacías, sino con presencia serena. ¿Y cuántas veces el mundo necesita esto? ¿Cuántas veces una persona que sufre no necesita consejos, sino alguien que simplemente esté ahí, que escuche sin juzgar, que acoja sin exigir explicaciones? Esas almas nacieron para eso. Y muchas veces ni siquiera perciben cuánto su simple presencia ya es sanación para quienes están alrededor. Los que vinieron en 1957 son constructores de puentes. Son aquellos que Dios envía para unir lo que estaba separado, para reconciliar lo que estaba en conflicto, para traer armonía donde había división. Y esto no es facilidad de carácter ni falta de firmeza, es un don verdadero, una capacidad de ver ambos lados sin perder la claridad moral, de comprender sin justificar el error, de acercar sin ceder a la confusión. Son almas que el mundo tanto necesita, especialmente ahora, cuando todo parece empujar a las personas hacia extremos opuestos, cuando la polarización se convierte en norma y la capacidad de diálogo se pierde. Esas almas nacieron para mostrar que es posible unir sin perder la verdad, que es posible acercar sin traicionar la propia conciencia. En 1958 llegaron los guardianes de la sabiduría oculta. Son aquellos que comprenden lo que muchos no logran ver.
que perciben las verdades profundas que el mundo moderno olvidó. No son arrogantes ni pretenciosos. Al contrario, muchas veces pasan desapercibidos. Viven en discreción, pero cuando hablan, sus palabras tienen peso, tienen profundidad, tienen luz. Son almas que Dios usa para iluminar caminos, no con estruendo, sino con claridad serena. ¿Y cuántas veces ya te has encontrado con alguien así? Alguien que con pocas palabras iluminó algo que no lograbas comprender. Alguien que trajo claridad donde había confusión. Tal vez tú mismo seas esa persona y ni lo percibas, porque la verdadera sabiduría no se anuncia, solo brilla. Los nacidos en 1959 traen el don del hogar interior. Son aquellos que restauran corazones, que protegen ambientes emocionales, que crean refugio donde antes había desamparo, no necesariamente a través de grandes gestos, sino a través de pequeñas acciones cotidianas, de una palabra en el momento justo, de una presencia firme cuando todo parece desmoronarse. Son refugio para los perdidos, paz para los agitados, presencia firme para los desorientados, y esto es un don precioso porque el mundo está lleno de personas que tienen casa pero no tienen hogar, que tienen techo pero no tienen abrigo, que están rodeadas de gente pero se sienten profundamente solas. Y esas almas nacieron para mostrar que el verdadero hogar no es un lugar, sino una presencia. Es donde Dios habita a través de un corazón pacificado. En 1960 vinieron los guardianes del camino. Son aquellos que ven senderos donde otros solo ven confusión, que tienen la claridad necesaria para orientar almas perdidas. No porque lo sepan todo, sino porque confían en Dios y por eso logran ver con los ojos de la fe. Son almas que ayudan a otros a reencontrar dirección, no imponiendo caminos, sino iluminando posibilidades. ¿Y cuántas veces el mundo necesita esto? ¿Cuántas veces una persona está tan perdida que no logra ver ni el siguiente paso? Y esas almas nacieron para estar ahí, para mostrar que hay camino, que hay salida, que hay esperanza, incluso cuando todo parece un laberinto sin fin. Los nacidos en 1961 son guardianes del umbral. Nacieron para acompañar transiciones profundas, para estar presentes en los finales y en los comienzos, para amparar cambios difíciles. Son aquellos que Dios envía cuando alguien está atravesando una crisis, una pérdida, una transformación radical, no para resolver todo, sino para estar ahí, para sostener, para mostrar que no se está solo. Y esto exige un coraje muy particular, porque acompañar el dolor ajeno siempre es difícil. Pero esas almas fueron moldeadas para eso. Tienen una fuerza interior que no se estremece ante el sufrimiento, una serenidad que trae paz incluso en los momentos más oscuros. ¿Y cuántas veces ya fuiste esa presencia para alguien? ¿Cuántas veces estuviste ahí cuando alguien necesitaba, incluso sin saber qué decir, pero simplemente estando presente? Eso no es poco, eso es misión. En 1962 llegaron los guardianes del espejo. Son aquellos que Dios usa para revelar la verdad a quienes se esconden de sí mismos. No con dureza, sino con amor. No con juicio, sino con claridad. Su simple presencia lleva a las personas a ver el propio corazón, a confrontar lo que estaban evitando, a despertar a la propia verdad. Y esto no es cómodo. Muchas veces esas almas son incomprendidas, son rechazadas, porque nadie gusta de ser confrontado con la propia verdad. Pero es precisamente por eso que Dios las envió, porque sin verdad no hay transformación, sin claridad no hay crecimiento. ¿Crees que ella, que intercede por nosotros con ternura infinita, nos castigaría por olvidar un objeto en nuestro cuarto? Y entonces comenzó a llorar, porque detrás de todos esos rituales no había fe, había terror, y el terror no viene de Dios. La superstición, queridos amigos, es uno de los grandes enemigos de la fe auténtica, y lo es precisamente porque se disfraza de piedad, de devoción, de cuidado espiritual, pero en realidad es todo lo contrario. La superstición convierte a Dios en un tirano caprichoso, en alguien que nos vigila para castigarnos si no hacemos las cosas exactamente como Él supuestamente quiere. Convierte a la Virgen María en una figura distante y exigente, en lugar de la madre amorosa que ella realmente es.
Y sobre todo, la superstición nos roba algo precioso, nos roba la libertad interior, esa paz profunda que nace de saber que somos amados incondicionalmente, que no tenemos que ganar el amor de Dios con gestos mágicos, sino que ese amor ya es nuestro y solo debemos abrirle el corazón. Cuando hablamos de atraer el mal o atraer el bien, tenemos que ser muy claros. No atraemos cosas buenas o malas porque dejamos o no dejamos ciertos objetos en ciertos lugares. Eso sería reducir la vida espiritual a un juego de causas mecánicas, como si Dios fuera un autómata que responde a nuestros rituales. La verdad es mucho más profunda y mucho más hermosa. Lo que realmente atrae el mal a nuestra vida es el desorden interior, el orgullo que nos cierra a la gracia, el rencor que envenena el alma, la lujuria que nos esclaviza, la avaricia que nos hace miserables, la pereza espiritual que nos deja vacíos. Y lo que atrae el bien es justamente lo contrario: un corazón ordenado, una voluntad que busca sinceramente a Dios, una vida coherente entre lo que creemos y lo que hacemos, una confianza filial en la providencia. Pensemos un momento en qué significa realmente venerar a Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando Juan Diego vio a la Virgen en el Tepeyac, ella no le dio amuletos, no le dijo: pon estas flores en tal lugar y estarás protegido. No le prometió que si hacía ciertos rituales evitaría desgracias. Le dio algo infinitamente más grande, le dio un mensaje de amor, de dignidad, de esperanza. Le mostró que Dios lo amaba tal como era, un indígena humilde, en medio de un mundo que lo despreciaba. Le dio la certeza de que no estaba solo, de que tenía una Madre Celestial que intercedía por él. Y le pidió algo concreto: que fuera a hablar con el obispo, que construyera un templo, que llevara ese mensaje de amor a todos. No magia, misión, no superstición, fe operante. La Virgen de Guadalupe es un signo de protección, sí, pero no protege como un amuleto protege. Protege como una madre protege, con su intercesión constante, con su presencia amorosa, con su ejemplo de fidelidad a Dios. Y nosotros la honramos no colocando objetos en lugares específicos por temor, sino viviendo como ella vivió, con el corazón abierto a la voluntad de Dios, con una fe que se traduce en obras concretas de amor, con una esperanza que no se apoya en cosas externas, sino en la fidelidad de Dios. Ahora bien, alguien podría decir: pero padre, entonces ¿está mal tener una imagen de la Virgen de Guadalupe en mi cuarto? ¿Está mal hacer algún gesto especial el 12 de diciembre? No, queridos amigos, no está mal en absoluto. De hecho, es hermoso. Es hermoso tener imágenes sagradas en casa que nos recuerden el amor de Dios, que eleve nuestra mente y nuestro corazón hacia las realidades eternas. Es hermoso celebrar el día de Nuestra Señora de Guadalupe con devoción sincera, con oración, con gratitud por su intercesión y su ejemplo. Lo que no es hermoso, lo que no es sano, es hacer estas cosas por miedo supersticioso, creyendo que si no las hacemos atraeremos el mal, como si todo dependiera de esos gestos externos y no del estado real de nuestro corazón. Hay una diferencia enorme entre devoción y superstición. La devoción nos acerca a Dios con libertad y amor. La superstición nos ata con miedo y nos aleja de la verdadera fe. La devoción nos hace crecer en virtud y en paz interior. La superstición nos vuelve escrupulosos, ansiosos, incapaces de descansar en la providencia divina. La devoción nos lleva a ordenar nuestra vida entera hacia Dios. La superstición nos hace pensar que con ciertos gestos mágicos ya cumplimos, aunque nuestro corazón siga desordenado. Recuerdo a un joven que vino a verme hace tiempo. Estaba angustiado porque había olvidado hacer algo que según él debía hacer en cierta fecha mariana, y ahora estaba convencido de que por eso todo le iba mal. Le dije: dime, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Rezas con el corazón? ¿Tratas a los demás con caridad? ¿Luchas contra tus defectos? ¿Buscas sinceramente hacer la voluntad de Dios? Se quedó callado. Después me confesó: Padre,
Casi no rezo, trato mal a mi familia, estoy lleno de rencores, no voy a misa, pero pensaba que con esos gestos externos estaría protegido. Le dije con cariño: hijo, lo que atrae el mal a tu vida no es que olvidaste un gesto externo, es que tu corazón está desordenado. Empieza por ahí, ordena tu interior, reconcíliate con Dios y con los demás y verás cómo todo cambia. Y así fue. Cuando comenzó a trabajar en su interior, cuando ordenó sus afectos y sus decisiones, su vida comenzó a cambiar. No por magia, por coherencia. Esta es la gran verdad que quiero compartirles hoy. Lo que realmente nos protege del mal y nos acerca al bien es la gracia de Dios acogida en un corazón bien dispuesto. Un corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios. Un corazón ordenado donde cada afecto está en su lugar correcto. Un corazón libre que no se deja esclavizar ni por el miedo ni por el deseo desordenado. Un corazón confiado que sabe que Dios provee, que Dios protege, que Dios guía, no porque hagamos ciertos rituales, sino porque somos sus hijos amados. Y aquí es donde entra la verdadera comprensión de lo que algunos llaman la ley de atracción. No es que con nuestros pensamientos mágicamente atraemos cosas del universo. Esa es una visión superficial y engañosa. La verdad es que nuestro estado interior sí influye poderosamente en cómo vivimos, en qué decisiones tomamos, en qué oportunidades vemos o dejamos pasar, en cómo nos relacionamos con los demás. Una persona que vive con miedo supersticioso, pendiente de si hizo o no hizo tal ritual, no está viviendo en libertad, está atada. Y esa atadura le impide ver con claridad, decidir con libertad, actuar con confianza. En cambio, una persona que vive con el corazón ordenado, con fe auténtica, con confianza en Dios, esa persona está libre y desde esa libertad puede discernir mejor, decidir mejor, vivir mejor. Pensemos en María misma. ¿Qué la protegió del mal? No fueron rituales externos, fue su corazón inmaculado, su sí total a Dios, su confianza absoluta en la providencia incluso cuando no entendía, su libertad interior que le permitió decir: hágase en mí según tu palabra. Ese es el verdadero camino, no el miedo supersticioso, sino la fe operante, no los gestos mágicos, sino la transformación interior, no la dependencia de objetos externos, sino la dependencia amorosa de Dios. Cuando el corazón está ordenado hacia Dios, cuando vivimos en gracia, cuando nuestros afectos están bien jerarquizados, cuando nuestra voluntad está educada en el bien, entonces sí hay una verdadera atracción del bien. Pero no es una atracción mágica, es una atracción moral y espiritual, porque un corazón así ve mejor las cosas, discierne mejor las situaciones, toma mejores decisiones, se rodea de mejores personas, aprovecha mejor las oportunidades que Dios le da y sobre todo vive en paz. Y esa paz es en sí misma una protección poderosa contra el mal, porque el mal entra más fácilmente en corazones turbados, ansiosos, desordenados. Hay un pasaje del Evangelio que me gusta mucho y que viene muy a propósito aquí. Es cuando Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. No dice: hagan tales rituales y no se turbarán. Dice: crean en Dios, crean también en mí. La protección, la paz, la vida plena no vienen de gestos externos, vienen de la fe, de una fe viva, personal, confiada, una fe que nos hace vivir con dignidad y con esperanza, sabiendo que estamos en las manos de un Padre que nos ama infinitamente. Y aquí quiero hacer una precisión importante. No estoy diciendo que los sacramentales, los objetos benditos, las imágenes sagradas no tengan valor. Claro que lo tienen. La Iglesia misma nos los da como medios para elevar nuestra mente y nuestro corazón a Dios, como recordatorios de las realidades espirituales, como signos de nuestra fe. Pero su valor no es mágico, su valor es sacramental. Nos ayudan en la medida en que nuestra fe es auténtica y nuestro corazón está bien dispuesto. Una
imagen de la Virgen de Guadalupe en mi cuarto es maravillosa si me recuerda su ejemplo, si me mueve a imitarla, si me impulsa a rezar, si me ayuda a vivir mejor. Pero si pienso que simplemente por tenerla ahí ya estoy protegido automáticamente, aunque mi vida esté desordenada, entonces he convertido algo sagrado en un amuleto. Y eso no honra ni a la Virgen ni a Dios. El 12 de diciembre es un día hermoso. Es el día en que celebramos la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, ese momento extraordinario en que el cielo se inclinó hacia la tierra para recordarnos el amor de Dios. Es un día para agradecer, para rezar, para renovar nuestra devoción mariana. Es un día para recordar que tenemos una Madre Celestial que intercede por nosotros, que nos comprende, que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Pero no es un día para hacer rituales supersticiosos por miedo, es un día para crecer en amor y en confianza. Si en tu cuarto tienes una imagen de la Virgen de Guadalupe, qué hermoso. Pero lo que importa no es que esté o no esté ahí en tal fecha. Lo que importa es lo que esa imagen despierta en tu corazón, te mueve a rezar, te recuerda el amor de Dios, te inspira a ser mejor persona, te ayuda a vivir con más fe, más esperanza, más caridad. Si es así, bendita imagen. Pero si está ahí solo por temor supersticioso, entonces no está cumpliendo su verdadera función. Porque los sacramentales no son amuletos. Son medios de gracia que funcionan cuando se usan con fe verdadera. He visto a muchas personas que tienen sus casas llenas de imágenes sagradas, de objetos benditos, de reliquias, pero cuyas vidas están completamente desordenadas. Viven en pecado grave, tratan mal a sus familias, están llenas de rencor y de amargura, no van a misa, no rezan de corazón, pero se sienten seguras porque tienen esos objetos. Y cuando algo malo les pasa, se quejan, pero si yo tengo tantas imágenes benditas, ¿cómo puede pasarme esto? Y la respuesta es clara, porque Dios no es un mago. Dios es un Padre que respeta nuestra libertad, que nos llama a la conversión verdadera, que quiere transformar nuestro corazón, no solo decorar nuestra casa con objetos piadosos. Por el contrario, he conocido a personas que tal vez no tienen muchas imágenes, que viven con sencillez, pero cuyo corazón está completamente entregado a Dios. Rezan con fe, luchan contra sus defectos, tratan a los demás con caridad, viven los sacramentos con devoción sincera, y esas personas están verdaderamente protegidas, no porque tengan o no tengan tal objeto en tal lugar, sino porque su vida entera está ordenada hacia Dios. Viven en gracia, y la gracia es la verdadera protección contra el mal. Entonces, ¿qué es lo que realmente atrae el mal? No es dejar u olvidar objetos en ciertos lugares. Lo que atrae el mal es el pecado. El pecado desvirtúa nuestra percepción, oscurece nuestra inteligencia, debilita nuestra voluntad, desordena nuestros afectos. El pecado nos hace vulnerables porque nos separa de Dios, que es nuestra verdadera fortaleza. Cada vez que elegimos el mal, cada vez que nos apartamos conscientemente de lo que sabemos que es bueno y verdadero, estamos abriendo puertas al desorden interior. Y ese desorden se manifiesta luego en nuestra vida concreta, en relaciones rotas, en decisiones equivocadas, en sufrimientos que nosotros mismos nos causamos. Y por el contrario, ¿qué es lo que atrae el bien? La gracia, la vida en gracia. Cuando vivimos en amistad con Dios, cuando nuestro corazón está limpio, cuando nuestra intención es recta, cuando buscamos sinceramente hacer su voluntad, entonces sí estamos en el camino del bien. No porque mágicamente las cosas nos salgan perfectas, sino porque vivimos con la luz necesaria para discernir, con la fuerza necesaria para decidir bien, con la paz necesaria para aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que sí podemos. Hay algo más que quiero compartirles. La superstición no solo es espiritualmente peligrosa, también es psicológicamente dañina, porque nos vuelve personas ansiosas, escrupulosas, incapaces de vivir en paz. Siempre estamos preocupados. Hice bien el ritual, lo hice en el momento correcto, puse el objeto en el lugar correcto, y si me olvidé de algo, y si por eso me va a pasar algo malo. Esta es una forma de vivir agotadora y triste. No es la vida abundante que Jesús vino a traernos. Jesús vino
para que tengamos vida y vida en abundancia, una vida de libertad, de paz, de confianza filial en Dios. Cuando entendemos esto, cuando dejamos atrás los miedos supersticiosos y abrazamos la fe auténtica, todo cambia. Ya no vivimos pendientes de si hicimos o no tal cosa externa. Vivimos pendientes de lo que realmente importa. ¿Está mi corazón en paz con Dios? ¿Estoy viviendo en gracia? ¿Estoy luchando contra mis defectos? ¿Estoy creciendo en virtud? ¿Estoy tratando a los demás con caridad? ¿Estoy aprovechando los medios que Dios me da, especialmente los sacramentos, para crecer espiritualmente? Estas son las preguntas importantes. No si dejé o no tal objeto en tal lugar. Y quiero decirles algo más. Cuando vivimos así, cuando vivimos con esta libertad interior que nace de la fe auténtica, no solo nosotros nos beneficiamos, también bendecimos a los que nos rodean. Porque una persona libre interiormente, una persona que confía en Dios y vive en paz, irradia esa paz, contagia esa confianza, ayuda a otros a liberarse también de miedos innecesarios. En cambio, una persona supersticiosa, una persona que vive en la ansiedad de cumplir rituales externos por miedo, contagia esa ansiedad. Y así se van transmitiendo de generación en generación estas formas de vivir la fe que en realidad no son fe auténtica. Por eso es tan importante que eduquemos bien nuestro corazón, que formemos bien nuestra conciencia, que conozcamos nuestra fe. La ignorancia religiosa es terreno fértil para la superstición. Cuando no conocemos bien lo que realmente enseña la Iglesia, cuando no entendemos la naturaleza de los sacramentales, cuando confundimos devoción con magia, entonces caemos fácilmente en estas trampas. Pero cuando nos formamos bien, cuando estudiamos nuestra fe, cuando leemos el catecismo, cuando escuchamos buena predicación, cuando nos dejamos guiar por buenos sacerdotes y buenos maestros espirituales, entonces crecemos en libertad y en verdad. La Virgen de Guadalupe es maestra de esta libertad. Ella misma nos enseña que lo importante no son los gestos externos, sino el corazón. Cuando se apareció a Juan Diego, lo que transformó todo no fue un ritual mágico, fue el encuentro personal, el diálogo amoroso, la invitación a confiar, la certeza de ser amado. Juan Diego no salió del Tepeyac con una lista de cosas que debía hacer para estar protegido. Salió con una misión clara, con el corazón transformado, con una fe renovada. Y eso cambió no solo su vida, sino la vida de todo un continente. Imagínense si Juan Diego hubiera sido supersticioso, si hubiera pensado, debo llevar estas flores al obispo exactamente a esta hora, de esta manera, o si no pasará algo terrible, habría vivido en ansiedad. Pero no fue así. Él confió, obedeció, actuó con libertad y con fe, y por eso pudo ser instrumento de Dios para algo tan grande. Así debemos vivir nosotros también, no con miedo supersticioso, sino con confianza filial. No pendientes de rituales externos, sino atentos a la voz de Dios en nuestra conciencia. No buscando protección mágica, sino buscando la gracia que transforma. Y aquí quiero volver a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que no deberías dejar en tu cuarto antes del 12 de diciembre? La respuesta verdadera es esta: no dejes el desorden interior. No dejes el pecado sin confesar. No dejes los rencores sin perdonar. No dejes las heridas sin sanar. No dejes la pereza espiritual sin combatir. No dejes tu corazón sin ordenar hacia Dios. Eso sí atrae el mal. Eso sí te hace vulnerable. Eso sí te aleja del bien. No un objeto olvidado sobre la mesa. El 12 de diciembre entonces es una hermosa oportunidad, pero no una oportunidad para hacer rituales supersticiosos. Es una oportunidad para renovar nuestra fe, para agradecer a Dios el don de María, para pedirle a Nuestra Señora de Guadalupe que interceda por nosotros, para examinar nuestra vida y ver qué necesita ser ordenado, para comprometernos de nuevo a vivir como verdaderos hijos de Dios. Es una oportunidad para crecer en libertad interior, en confianza, en amor auténtico. Y les aseguro, queridos amigos, que cuando viven así, cuando dejan atrás los miedos supersticiosos y abrazan la fe verdadera, experimentan una paz que el mundo no puede dar.
Una paz que no depende de si hicieron o no tal cosa externa. Una paz que nace de saber que están en las manos de Dios, que son amados infinitamente, que tienen una Madre Celestial que intercede por ustedes, que nada puede separarlos del amor de Cristo. Esa es la verdadera protección. Esa es la verdadera seguridad. Esa es la vida abundante que Jesús vino a traernos. Así que celebren el 12 de diciembre con alegría, con devoción sincera, con gratitud profunda. Tengan imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe en su casa si así lo desean, porque son hermosas y nos recuerdan su amor materno. Recen con fe, participen de la Eucaristía, renueven su consagración a María, pero háganlo todo desde la libertad, desde el amor, desde la confianza, no desde el miedo, porque María no es una madre que nos atemoriza, es una madre que nos libera, que nos consuela, que nos guía hacia su Hijo. Y su Hijo vino a liberarnos de todo temor, de toda esclavitud, de toda superstición, para que vivamos como hijos de la luz en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que Nuestra Señora de Guadalupe interceda por todos nosotros, para que crezcamos en fe auténtica, en esperanza firme y en caridad sincera. Que ella nos enseñe a vivir con el corazón ordenado hacia Dios, con confianza filial en la providencia, con libertad interior que nos permita ser instrumentos de su amor en el mundo, y que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre en su paz hoy y todos los días de nuestra vida. Cierta vez, una señora me buscó después de una conferencia. Sostenía un pequeño frasco de vidrio entre sus manos y me preguntó, casi avergonzada: Padre, tengo agua bendita en casa, pero nunca la uso. Se queda ahí guardada como si fuera un amuleto. ¿Está bien eso? La miré con ternura y respondí: el agua bendita no es un amuleto, es un signo, una invitación. Y tal vez lo más importante no sea tenerla guardada, sino entender por qué la guardas así, sin tocarla, sin dejar que entre en tu vida. Ella se quedó en silencio y percibí que aquella pregunta simple escondía algo mucho más profundo. El miedo de que los símbolos sagrados perdieran el sentido, o peor, de que ella misma hubiera perdido el sentido de lo sagrado. ¿Cuántos de nosotros guardamos agua bendita en casa, pero rara vez la usamos? ¿Cuántos la ven como objeto decorativo, herencia de la abuela, costumbre antigua, pero no como aquello que realmente es un sacramento, un gesto de fe, un acto de confianza? Hoy quiero conversar contigo sobre esto, no para juzgar, sino para comprender juntos qué significa tener agua bendita en casa y más aún qué significa dejarla entrar en el corazón. El agua bendita no es mágica, no es una poción que aleja el mal por sí misma, como si la materia tuviera poder independiente de la fe, de la disposición interior, de la vida que llevas. El agua bendita es un sacramental, algo que la Iglesia nos ofrece como signo sensible de la gracia de Dios. Ha sido bendecida, consagrada, separada para un uso sagrado. Y por eso cuando la usas con fe, se convierte en un gesto de invocación, de súplica, de recuerdo de que no estás solo. Pero nota, con fe. No basta tener el frasco en casa. Es preciso que tu corazón esté dispuesto a reconocer lo que aquella agua representa, porque en el fondo el agua bendita nos recuerda nuestro bautismo. De aquel momento en que fuimos sumergidos en la vida nueva de Cristo, purificados del pecado original, marcados como hijos de Dios, ella nos recuerda quiénes somos. Y ese recuerdo no es nostálgico, no es pasivo. Es un llamado constante a la coherencia, a la santidad, a la conciencia de que llevamos en nosotros la dignidad de los bautizados. Cuando te signas con agua bendita al entrar en casa, cuando la pones en la frente de tus hijos antes de dormir, cuando la usas para bendecir los ambientes donde vives, no estás haciendo un ritual vacío. Estás diciendo: Señor, recuerdo que esta casa es tuya, que esta vida es tuya, que yo soy tuyo. Es un gesto pequeño, pero profundamente significativo, porque trae al cotidiano la